Muy buenas tardes y muchísimas gracias a todas por estar ahí, a CR Refugiado Equín por la posibilidad de participar en esta formación. Voy a compartir pantalla para poder eh, seguir. A mí me toca esta parte que es un poco más teórica, quizás más densa, por eso espero que las diapositivas ayuden un poco a que sea más ameno. Y, y de todas formas, cualquier pregunta es bienvenida. Y bueno, la idea es poder hacer un marco teórico, un marco, digamos, de ideas en la cual nos movemos para después poder dar paso a las experiencias más prácticas, tanto de salvamento marítimo humanitario con Íñigo, como de CR Refugiado Trekking con Raquel. Eh, el título de esta sesión es Necropolíticas marca Unión Europea, de la expulsión de los territorios a la expulsión en las fronteras, y la idea es seguir este recorrido que se ha iniciado desde la primera sesión en esta relación entre el sistema de producción y el sistema de consumo imperante en el cual nos encontramos inmersos, cómo expolia recursos naturales y provoca el desplazamiento de poblaciones, de grupos de personas que son forzadas al desplazamiento interno, pero también entre fronteras internacionales. Entonces, en esta sesión nos centraríamos en ese momento en el que los desplazamientos forzados llegan a zonas de fronteras y cómo esas fronteras operan y cuáles son los mecanismos de control fronterizo y de control migratorio. Siempre para evidenciar esta lógica contradictoria que comentaba Raquel en la introducción de grupos de personas, de poblaciones que son forzadas al desplazamiento, a salir de sus territorios, pero que después no son recibidas o no se facilita ningún tipo de acceso, ningún tipo de protección en otros territorios. El marco teórico en el que nos movemos, entonces, como el título indica, es el marco teórico sobre necropolíticas. Es un marco teórico desarrollado principalmente por Bembe, ¿sí? Por Achille Bembe, historiador de Camerún, formado en la Universidad de la Sorbona en París, precisamente en un momento postcolonial o decolonial de los países africanos. Él en particular, digamos, de venir de vivir todo el período de independencia de Camerún, desarrolla después desde Europa sus estudios postcoloniales, sobre todo para entender y profundizar las teorías sobre el poder. Y para eso se inspira principalmente en las teorías de Foucault sobre el biopoder y la biopolítica. Bueno, Bembe en general lo que sostiene es que, en grandes términos, podríamos decir que la soberanía puede ser definida como el derecho de matar, que es el poder de dar la vida o de quitarla. Y para eso entonces clasifica el poder en dos grandes áreas. Digamos, uno sería el de la biopolítica desarrollada por Foucault, que es ese ámbito del poder que organiza y que optimiza las diferentes formas de vida. Y por otro lado, Bembe incorpora esta idea de la necropolítica como aquel poder que impone la muerte o que expone a la muerte a determinados grupos de personas, principalmente por motivos raciales. De este modo, esta soberanía, estas diferentes formas del poder estarían asentadas, según Bembe, en el colonialismo y en el racismo, como vamos a ir viendo ahora. En primer lugar, como decíamos, Bembe se apoya en las ideas de Foucault, principalmente sobre el biopoder. Bueno, para Foucault, el biopoder sería ese poder jurídico o juridificado, digamos, que está legitimado por el derecho para dar la vida o para dejar morir. La biopolítica, en definitiva, sería aquella que organiza, que administra y que regula la vida de las personas. Foucault, durante toda su obra, lo que hace es principalmente una genealogía del poder para intentar comprenderlo, cómo opera, y en esa genealogía advierte que principalmente desde el siglo XVII, en momentos, digamos, embrionarios del capitalismo, el poder se divide y está disociado en dos polos. Hay un polo de un poder disciplinador que disciplina los cuerpos y por otro lado un poder
biopoder que administra la vida a través de políticas, por ejemplo, de reproducción, de natalidad, de mortalidad, de el nivel de salud de la sociedad. Foucault observa que a partir del siglo XVIII, que es siglo XVIII, XIX, principalmente siglo XIX, post-revolución industrial y ya con la implantación y la expansión del sistema capitalista a nivel global, esos dos polos del poder, el disciplinador y el biopoder, se fusionan en un solo poder. El poder tanto administra la vida como disciplina los cuerpos. Y ahí, digamos, Foucault centra sus estudios principalmente en la sexualidad, como un área, digamos, en la que ese poder fusionado se materializa claramente. Y de ahí su obra sobre el estudio de la sexualidad, en la que da cuenta de esa fusión del poder, del biopoder y del poder disciplinador de los cuerpos. Así también, digamos, realiza todo este estudio sobre el poder disciplinador a través de los regímenes de castigo, a través de las prisiones y de otras instituciones totales, eh, como en definitiva el biopoder se fusiona con ese poder disciplinador y que en todo caso es funcional, digamos, a este sistema capitalista. Foucault en esa genealogía del poder también su interés es analizar cómo el poder es funcional al sistema económico imperante en cada época. Eh, y bueno, advierte que a partir del siglo XIX esa fusión del poder es claramente funcional al capitalismo. ¿Y por qué, digamos? Si bien Foucault no habla en ningún momento de fronteras, no habla de migraciones en concreto, sí que habla sobre la noción del racismo de Estado. ¿Por qué? Porque para justificar ese mantenimiento del capitalismo, entendiendo al capitalismo como un sistema de jerarquización de las personas, en el cual se justifica la dominación de unas sobre otras, en gran parte está apoyado en teorías, digamos, de jerarquización racial, y que es funcional a el mantenimiento de ese sistema económico adoptado por el Estado y entonces es constitutivo del poder. Bueno, Bembe se inspira en todas estas ideas de Foucault, en todo este marco teórico, pero sostiene que el biopoder, la biopolítica, como lo entiende Foucault, ya no es suficiente en un mundo postcolonial para entender las lógicas actuales del poder y las formas de dominación y de subyugación que imperan en este momento postcolonial eh, y de expansión, de globalización del neoliberalismo. Entonces, Bembe advierte en particular la necesidad de incluir la perspectiva antirracista y anticolonialista en esos estudios sobre el poder. De ahí que para entender cómo opera el poder en un mundo postcolonial, Bembe recurre a la analogía justamente entre la colonia y la frontera. Sostiene que ambas son lugares de excepción en términos de Giorgio Agamben, este otro filósofo italiano, eh, entendiendo por excepción lugares en los que la ley, el derecho, puede ser suspendido. Agamben lo que dice es que en los espacios de excepcionalidad, en los momentos de excepción, eh, la ley se suspende y lo hace con intención de mantenerse. Es decir, se da una lógica que es un tanto contradictoria, paradójica, en la que la propia ley es suspendida para garantizar su permanencia y se provocan, digamos, situaciones de lo que Agamben denomina como la nuda vida o bare life, como sujetos sin derechos. En esa nuda vida el sujeto está desprovisto de toda protección, está desprovisto de todo derecho. Bueno, Bembe sostiene que tanto en la colonia como en la frontera operan estos lugares de excepción, estos lugares de nuda vida, en la que se provocan, se producen zonas de no derecho, no porque el derecho esté ausente, sino porque es el propio derecho el que se suspende para mm,
garantizar su mantenimiento. Eso está apoyado en lógicas de jerarquización racial, que son las que justifican, por ejemplo, cualquier tipo de colonización, y en esa analogía también toda práctica de fronterización que veremos ahora. Y de ahí, bueno, esta frase de Bembe, que resulta, digamos, bastante útil para hilar todo lo que se viene viendo en estas sesiones, creo. Bueno, ahí Bembe lo que sostiene es que en el mundo colonial no tiene como antítesis al orden democrático, sino que mundo colonial y orden democrático son dobles, son dos caras, por decirlo. Eh, el orden democrático tendría como su cara nocturna, su cara oscura, el mundo colonial. De tal modo que no hay una democracia sin su doble, sin su colonia, sin importar el nombre y la estructura que se le dé a ese tipo de colonia. Y entonces ahí el interrogante sería si, por ejemplo, eh, toda la regulación de extranjería podría entenderse como la colonia de otros órdenes democráticos. Bueno, siguiendo a Bembe, lo que sostiene es que la globalización del neoliberalismo se basa en esta lógica de diferenciación racial que resulta en un orden jerárquico, incluso en sociedades que son pretendidamente democráticas. Y esto también se ve claro en las fronteras a través de la categorización de los sujetos que intentan atravesar, dando lugar a una categorización, una jerarquización de los derechos o de los sujetos con o sin derechos. Y así, digamos, en el primer escalón podríamos tener la persona ciudadana, titular de todos los derechos y con acceso a todos ellos, y poco a poco, paulatinamente, ir bajando los escalones hasta ese migrante irregular que se encuentra desprovisto de todo derecho de acceso al territorio y entonces desprovisto de todo derecho y que puede ser expulsado, eliminado. Bembe utiliza, digamos, para ejemplificar esta jerarquización racial, incluso en sociedades consideradas democráticas, utiliza el caso de Estados Unidos, en particular la sociedad estadounidense preguerra civil, en la sociedad esclavista, eh, y de ahí, en una sociedad que puede ser considerada, que era considerada democrática con un régimen constitucional, la propia constitución avalaba, las interpretaciones de esa constitución avalaban la jerarquización de los sujetos, privando de derechos civiles, políticos, a personas negras. De ahí, no sé si habréis visto, pero os recomiendo este documental sobre la enmienda 13 de la Constitución de Estados Unidos, en la que, bueno, la enmienda 13 sería la que establece el derecho de igualdad, el principio de igualdad en Estados Unidos, el principio de igualdad ante la ley, y cómo en el documental se muestra cómo con el tiempo y principalmente a través de la lucha, la movilización de personas negras en Estados Unidos, se ha ido ampliando paulatinamente la interpretación de esa cláusula hasta hace estos años, digamos, en pleno siglo XXI. Bueno, en definitiva, este marco teórico de la necropolítica y que ya veremos ahora en qué tipo de política se materializa, arroja como resultados la situación de no derecho que observamos en las fronteras y que da lugar a, por ejemplo, los datos que arroja este proyecto, que quizás conocéis ya, es un proyecto de la OIM que se denomina Missing Migrants Project. Lo que hace básicamente es registrar el número de incidentes que tienen lugar en las rutas migratorias y en zonas de fronteras. Empieza el registro en 2014 y a partir de entonces y hasta la fecha se registran aproximadamente 60.000 muertes y desapariciones en rutas migratorias a nivel global. Vemos aquí en este siguiente mapa cómo prácticamente la mitad de esos incidentes se concentran en Europa y en concreto en el mar Mediterráneo. La principal causa de muerte es
por ahogamiento. El mayor número se da en el Mediterráneo central, ¿sí? Aquí vemos también en este mapa cómo se concentran los puntos de incidentes, principalmente en la zona de Libia, con dirección hacia las costas italianas, pero también en la zona, digamos, de las costas españolas y principalmente en este siguiente mapa, que serían ya las rutas africanas, cómo en gran medida están posicionados esos puntos en las costas que se dirigen, digamos, hacia las Islas Canarias. Bueno, em, para, digamos, asentado, digamos, un poco ese marco teórico que propone Bembe y viendo un poco estadísticas para aterrizar un poco más a la realidad y cómo las fronteras, y en concreto las fronteras europeas y las fronteras del mar Mediterráneo, se convierten en zonas de no derecho o de producción de muertes. La siguiente pregunta entonces sería ¿qué entendemos por fronteras? ¿Sí? Y aquí tenemos otro gran marco teórico, que son los estudios críticos de fronteras, que problematizan la idea de la frontera como exclusivamente un concepto geográfico, como una línea geográfica que divide territorios. Teniendo en cuenta las políticas de frontera hoy por hoy y las prácticas fronterizas, lo que proponen estos estudios es ampliar la noción de frontera e incluir las diferentes fronteras que se materializan según las políticas. Y así evidencian que existen fronteras móviles, que pueden existir fronteras móviles dentro de un propio estado, dentro de una misma ciudad, quienes estamos, por ejemplo, en Bilbao. eh, Esto es un caso claro en el barrio de San Francisco, pero también en Casco Viejo, por ejemplo. Los controles que operan por parte de la policía tienen un fuerte contenido fronterizo y son prácticas fronterizas y entendemos que ese control de documentación es prácticamente igual que el que se realiza en cualquier puesto fronterizo. Las fronteras virtuales, por otro lado, que son aquellas, digamos, provocadas por las políticas de externalización del control migratorio, ahora hablaremos un poco más de externalización, y por otro lado, las fronteras privatizadas porque son materializadas por otros agentes que no son solamente el Estado, también hay agentes privados materializando prácticas fronterizas, como por ejemplo en los aeropuertos, en los lugares de origen, hasta antes de llegar al territorio, por ejemplo en la Unión Europea, con la directiva de sanciones a transportistas que exige que el control fronterizo, el control de documentación, se realice en el lugar de origen y no en la propia frontera. Por otro lado, otro campo de estudio sería el de las fronteras humanitarias y cómo el humanitarismo o el discurso de la protección de vidas materializa o refuerza prácticas fronterizas, es decir, el control fronterizo, por ejemplo, por parte de Frontex, formalmente se lo justifica como es una forma de protección de vida en el mar Mediterráneo, por ejemplo, impedir el paso de cualquier embarcación. En definitiva, las fronteras, a través de sus múltiples y variadas formas, operan como lo que Foucault denominaría como dispositivos, como los dispositivos del poder, que son esenciales a la constitución del propio Estado. Si pensamos en los tres elementos que hacen al Estado, que son población, territorio y poder, la frontera es el elemento que permite el mantenimiento de esos tres elementos. En primer lugar, circunscribe o delimita el territorio y por otra parte es el mecanismo a través del cual el Estado se vale para autorizar o no la entrada y la permanencia en el territorio del sujeto pasivo del poder, sobre el cual el Estado va a ejercer su poder. En esa idea de las fronteras como dispositivo, otra autora, Cecilia Mengíbar, sostiene que la seguridad es el argumento a través del cual ese dispositivo se mantiene, se consolida y se perpetúa. La frontera existe por
cumplir una finalidad de seguridad. Hacia afuera y hacia adentro se expande teniendo a la seguridad como eje. Y ahora vemos dentro de, si analizamos, digamos, las diferentes tendencias políticas que existen en las fronteras, en particular dentro de las fronteras europeas, y con especial intensidad en el caso de las fronteras españolas, que son paradigmáticamente dentro de Europa un régimen de excepción, en términos de Agamben también, podríamos decir que existe una serie de procesos en cascada. A partir de esa idea de las fronteras son elementos para preservar la seguridad y las migraciones son un posible elemento de inseguridad, eh, se, se produce, digamos, esta serie de procesos en cascada, empezando desde la securitización, en la cual, según la cual, digamos, las migraciones son percibidas como amenazas a la seguridad, que esto también, digamos, podríamos decir históricamente, en términos históricos, es bastante reciente. Las migraciones empiezan a regularse, empiezan a ser regulares o irregulares a partir de los 70s, 80s principalmente, post-crisis global, en la que los estados del norte global intentan, digamos, proteger sus mercados de trabajo y que no cualquier persona pueda acceder a sus territorios eh, para entrar en ese mundo laboral y proteger, digamos, el mercado laboral interno. Entrado ya o a inicios del siglo XXI, principalmente post-11S y los atentados terroristas que se suceden en Estados Unidos y en Europa, justifican esta idea de las migraciones como una amenaza a la seguridad que necesitan ser contenidas. En primer lugar, necesitan ser contenidas, controladas, mantenidas fuera del territorio. Y por eso todas las políticas de externalización que se materializan, y sería ese, digamos, como el segundo proceso derivado de la securitización, la externalización que mantiene la migración fuera del territorio a través de, por ejemplo, acuerdos con terceros estados, que es hoy la tendencia, digamos, más imperante, por decirlo, en la Unión Europea. Tenemos recientemente el caso del acuerdo entre Italia y Albania, que, digamos, esta es como una gran novedad eh, dentro del régimen europeo y una excepción también en términos de Agamben, en la que las personas que lleguen de manera irregular a las costas italianas serán transferidas a Albania, tercer país fuera de la Unión Europea, y allí será gestionada su solicitud de asilo a cargo de Italia. Italia gestionará la solicitud de asilo, pero todo el mantenimiento de las infraestructuras y la seguridad de esas infraestructuras, que serán centros cerrados, será a cargo de Albania. También es el caso del Reino Unido, eh, que mantuvo esta propuesta permanentemente mientras se encontraba dentro de la Unión Europea. Ya post-Brexit se anima, digamos, o ya tiene libertad para materializarlo y lo materializa. Eh, bueno, eso por un lado como práctica de externalización común y corriente dentro de la Unión Europea, pero con esta gran novedad, Italia-Albania, y que también está sostenida en gran medida por el Pacto Europeo de 2020, como una de las grandes propuestas de externalizar y da pie para que se produzcan este tipo de prácticas en terceros países. Pero bueno, también patrullajes en zonas internacionales, en aguas de terceros estados, como las operaciones que realiza Frontex en costas de terceros estados, o la financiación de centros de detención, como es el caso de Italia con Libia, pero también fue el caso de España con Mauritania, por ejemplo, en lo que se denominó como el Guantanamito, este centro de detención en Mauritania. Bueno, diferentes formas. La externalización es totalmente compleja y se materializa de muchas y diversas maneras. Ahora bien, ¿qué sucede si esa amenaza a la seguridad que se intenta mantener fuera llega, no obstante, a las fronteras? Bueno, a partir de ahí opera el tercer proceso, que sería ya cuando estamos en la frontera y hacia adentro, que es el de la criminalización de la migración. Pues menos mal, Y, Pedro. ¿sí? Vale, bueno, la criminalización opera principalmente a través de la combinación entre el derecho penal y el derecho de las migraciones,
cómo el sistema penal es utilizado para gestionar los flujos migratorios, eh, que no opera no solo a través del derecho penal, sino también a través de otras prácticas que pueden ser de derecho administrativo, por ejemplo, como es en el caso de España. En España, por ejemplo, no tenemos un delito de entrada irregular. La persona migrante irregular no es considerada delincuente en términos penales, pero sí que es una infracción administrativa y que activa un montón de mecanismos que son típicamente penales. Es decir, vallas, sistemas de detención y sistemas de deportación forzada. Eso es también dentro de la Unión Europea la lógica imperante. Si bien algunos estados sí que tienen en sus códigos penales la entrada irregular como un delito, como es el caso de Francia, eh, pero la Unión Europea, hablando en términos de organización, esa criminalización la ha materializado principalmente a través de lo que se conoce como la facilitación de la migración irregular, que bueno, seguramente Íñigo nos podrá, digamos, comentar un poco más al respecto de las diferentes formas de criminalización, cómo la Unión Europea ha cambiado, digamos, como su operación desde criminalizar a través del derecho penal hacia prácticas que son más de tipo administrativo y de regulaciones técnicas, por ejemplo, en el caso de las embarcaciones de ONGs. Y en definitiva, frente a va terminando, concluyendo, cómo esta serie de procesos en cascada y este poder soberano de los estados que permite eh, el control de las migraciones y que las fronteras operen como elementos o mecanismos de control social, quizás el único límite que le podríamos encontrar es el de la protección internacional, las obligaciones de protección internacional que tienen los estados. Hola, buenas tardes a todos y todas. Bueno, menuda introducción que nos has hecho, Gustavo. Yo me quedo ya casi sin, sin argumentos. Bueno, yo voy a tratar un poquito de ilustrar, eh, pues bueno, un poco lo que ha explicado Gustavo, en qué se traduce, ¿no? En nuestra experiencia, sobre todo en la experiencia de la Itamari, en lo que es en el salvamento marítimo. Eh, bueno, yo básicamente, digamos que he encontrado, o que un poco por hilarlo y por relacionarlo con la presentación de Gustavo, digamos en tres áreas, ¿no? Por un lado, el concepto de lo que es la zona SAR, la zona de salvamento donde trabajamos. Pero la frontera la entendemos como una línea, ¿no? Como una línea geográfica que lo explicaba antes muy bien. Bueno, pues esas fronteras móviles o esos espacios que son difíciles igual de visualizar en tierra. Pero el caso práctico de las zonas SAR es claramente esta figura. Quiero decir, lo que son las aguas territoriales, que es como si estarías físicamente en el país, son 12 millas desde la línea base del litoral. Si haríamos en una perpendicular, una distancia de 12 millas, pues en paralelo a la línea base serían las aguas territoriales de cada país limítrofe. Y eso es como si estarías dentro de ese país, se aplica la legislación nacional de ese país. A partir de ahí, hasta la siguiente aguas territoriales, en el espacio en el que nos movemos, digamos que desde Libia hasta que llegas a Malta o hasta que llegas a Lampedusa, se haría otras 12 millas desde Lampedusa, desde Sicilia o desde Malta, que sería el espacio nacional de esos países. Pero entre esa línea y la de Libia, todo ese agua, toda esa lámina de agua, son aguas internacionales, no pertenecen a ningún país, no se aplica la legislación doméstica de ningún país. Y es un poco en esta legislación internacional, en esta situación, donde se aprovechan los estados para aplicar estas necropolíticas y hacer una interpretación pues muy adecuada a sus intereses para facilitar pues el incumplimiento de los derechos, del derecho internacional, de los derechos de las personas.
Aquí tendríamos claramente, perdón, eh, eh, la situación que se produce, por ejemplo, en Canarias, cuando sí que hay un salvamento, sí se produce un salvamento y, digamos, la responsabilidad SAR de cada país se está cumpliendo, es decir, España cumple con su responsabilidad SAR fuera de las aguas territoriales, eh, pero intercepta los botes de las personas migrantes y facilita la llegada de las patrulleras, en este caso de Marruecos o de Mauritania, para que estas personas sean devueltas a esos países, incumpliendo el principio de no devolución. Entonces, estaría en aguas internacionales, donde, bueno, sí que hay unos procedimientos y una normativa que establece que se tiene que facilitar a las personas el acceso a sus derechos de protección internacional, pero digamos que operativamente lo que están haciendo es una devolución en caliente. Pero técnicamente es irreprochable. Estas personas, estas operaciones, pues están haciendo la asistencia en alta mar, en el caso de España, con el salvamento marítimo y con el mando unificado de salvamento, pero están incumpliendo moralmente o éticamente lo que establece la ley, que también técnicamente se les podría llevar ahí, pero como son ya tribunales internacionales y es una legislación mucho más difusa, digamos que se amparan ahí. Ahí yo creo que se explicaba también muy bien en la primera sesión, ¿no? De cómo se aprovechan de la legislación internacional frente a las legislaciones domésticas. En este caso también, si venimos al espacio del Mediterráneo Central, donde nosotros trabajamos, Italia ha desarrollado ese decreto de seguridad que se está aplicando ahora, donde trata de extender de alguna manera sus competencias nacionales a las aguas internacionales. Entonces, en las zonas SAR, lo que llamamos la zona SAR, el mar está dividido en unas zonas donde los países ribereños tienen un compromiso de hacer salvamento. Como he dicho antes, no sería dentro de su zona, exclusivamente dentro de su zona nacional, de sus aguas territoriales, sino que se extiende a las aguas internacionales, pero es exclusivamente el salvamento de los barcos o de las personas que se encuentren en situación de peligro. No tienen jurisprudencia. Lo único que tienen la obligación de coordinar y de efectuar las operaciones de salvamento. Es un compromiso que se adquiere en la Organización Marítima Internacional, frente a la Organización Marítima Internacional, pero no son aguas territoriales, no se puede aplicar su legislación en esas aguas internacionales. Sin embargo, Italia ha ideado este decreto de manera que cuando ellos dan instrucciones a un barco o acepta, que es el caso nuestro, no es que nos den instrucciones, nosotros cuando nos encontramos con un bote en situación de emergencia, notificamos a todas las autoridades ribereñas, a Libia, a Malta, a Italia y a España como país de bandera, que nos hemos encontrado con un barco en distrés y solicitamos instrucciones. En esa situación, ningún Estado se hace cargo de coordinar esa operación. Sin embargo, una vez que nosotros hemos hecho el salvamento, al no recibir instrucciones, asumimos la coordinación in situ y hacemos el salvamento de esa embarcación. Una vez que hacemos el salvamento y notificamos que los tenemos a bordo, inmediatamente Italia nos asigna un puerto de desembarco, que normalmente es un puerto alejado de la zona de salvamento, con la intención de apartarnos de esa zona. Y a partir de ahí, ellos aplican ese decreto, de alguna manera extendiendo esa competencia de Italia, aplican ese decreto y dicen que en el momento que nosotros entramos en Italia, si hemos desobedecido alguna de las instrucciones que nos dan, pues el puerto de desembarco o retrasamos la llegada porque nos encontramos con otro bote y hacemos otra operación de salvamento sin su previo consentimiento, nos aplicarían ese decreto nacional. Entonces, de alguna manera es extender fuera de su territorio esta normativa, ¿no? Y esto iría un poco en relación, que lo comentaré un poco más tarde, con la criminalización de las operaciones de salvamento. Entonces, lo que buscan los estados en este sentido es asegurarse en esa aplicación
tan rigurosa y severa de las normativas, sobre todo administrativa, asegurarse de que las organizaciones de salvamento hagamos un incumplimiento de esa normativa, ¿no? Para poder aplicarnos pues, sanciones administrativas que dificulten o que impidan definitivamente el desarrollo de nuestras actividades. Entonces, bueno, esto sería un poco lo que sería el concepto de las aguas SAR. No sé si me he explicado muy bien. Si no, pues bueno, también luego creo que va a haber un periodo de preguntas donde se podría explicar, ¿no? En, en, el, en esta zona SAR, o en la zona SAR, sobre todo la de Mediterráneo Central, como digo, que es donde nosotros trabajamos, bueno, pues se ha producido pues en esa externalización de fronteras unas inversiones muy grandes por parte de Italia en Libia. Durante los últimos años se les han facilitado varias patrulleras, se les ha facilitado formación, con el único propósito de interceptar a los botes de las personas que salen de Libia. Lo hemos visto, hemos tenido muchos casos donde hemos visto que la gente se tira al agua y los propios personas, lo que nosotros llamamos los autodenominados guardacostas libios, pues no van a asistirles al agua, porque el único propósito que tienen es interceptar y que esos botes no lleguen a Libia. Hemos visto también, se ha visto en vídeos y se ha visto lo publicado nuestros compañeros de Airborne, que sobre todo los observan desde los aviones, cómo disparan impunemente a estos botes o cómo los tratan de abordar directamente con la patrullera, provocándoles, pues, o bien golpeándolos o con el oleaje, pues que la gente se caiga al agua o que los propios botes zozobren y se produzcan pues, pérdida de vidas humanas, ¿no? Entonces, estas son las prácticas habituales y estándar de la Guardia Costera, financiada por esos fondos europeos a través de Italia. Bueno, pues estas políticas han tenido como resultado, el año pasado se produjeron devoluciones, está más o menos una estimación porque es complicado, porque Libia pues tampoco facilita el acceso a ACNUR ni a IOM, en los puntos de desembarco de las patrulleras que ellos hacen las intercepciones, tampoco facilita el acceso, entonces el dato es una estimación, se estima que en el 22 hubo entre 23.000 y 24.000 personas interceptadas y devueltas a Libia, que sobre el dato total de personas que llegaron en el 22 a Italia representan aproximadamente un 14,5% de estas personas, ¿no?, que zarparon de allí. Creo que es un dato bastante significativo. Entonces, bueno, se ha constatado que es muy efectivo esta política de externalizar en Libia, y esto también lo que ha provocado es una dispersión de las rutas. Anteriormente era una ruta de los corredores, mejor dicho, que de las rutas. Era un corredor muy definido, el que salía desde las playas de Zuara, y ahora pues ese corredor se ha ido extendiendo a la zona de Tobruk, hacia Egipto, hacia el lado este de Libia. También se ha visto un incremento de las rutas o de los corredores desde Argelia y desde los corredores desde Turquía. Turquía no solamente hay un corredor o hay una ruta, la ruta del este, que es la que entra por Grecia, por el río Hebrón, también tenemos una ruta que sale desde Turquía y llega al sur de Italia, a la zona de Crotone. Y es en ese espacio, es en esa zona donde, por ejemplo, se produjo el siniestro en junio del año pasado, donde bueno, pues aquellas 750 personas en un barco de pesca fallecieron. Es una ruta mucho más larga, es una ruta mucho más peligrosa. Lo mismo que la ruta de Tobruk, es una ruta mucho más larga y también más peligrosa, que bueno, estamos viendo cómo el número de víctimas, el porcentaje de víctimas se ha venido incrementando. Bueno, pues un poquito estos son los datos. Un dato tan importante que quería destacar es cómo, reconocido también por ACNUR, las solicitudes de asilo de las personas que finalmente llegan a Italia y hacen solicitud de asilo, aproximadamente hay un
60% de personas que solicitan asilo, y dentro de 60% de personas que solicitan asilo, aproximadamente hay un 45% que reciben algún tipo de protección. Luego Raquel igual nos explicará, no sé si este dato se da también en España, pero desde luego en Italia creo que es importante señalarlo, porque quiere decir que entre un 20 y un 25% de las personas que nosotros asistimos en alta mar, al final, objetivamente, son merecedores de algún tipo de protección. Con lo cual, pues también creo que el principio no de evolución sería un principio, bueno, indiscutiblemente de aplicación, pero es que además, de forma práctica y con los datos de las propias administraciones públicas, pues se recoge que es necesario y que es obligatorio por ley hacer el salvamento, por supuesto que sí, pero además aplicar el principio no de evolución, porque no son migrantes económicos que están haciendo esto pues porque es la vía más barata de hacerlo, sino simplemente porque no tienen otras alternativas. Y bueno, yo creo que esto sería un poco, digo por no extenderme, porque yo creo que ya me estoy casi pasando de mi tiempo. Digamos que también tenemos otro segundo aspecto importante, que es el nuevo reglamento, como explicaba antes Gustavo, que se está desarrollando y que se va a aprobar en Europa, nuevo reglamento sobre el pacto migratorio, donde bueno, se van a establecer varios criterios, que por un lado el principio es de armonización de la normativa, pero por otro lado pues ya dibujan diferentes situaciones de excepcionalidad, y bueno, pues ahí es donde ese otro concepto de las fronteras móviles dentro del territorio europeo se van a aplicar, donde se va a aplicar pues bueno, esas prácticas fronterizas a las personas que hayan entrado regularmente en territorio europeo y se lo podrán aplicar en cualquier parte del territorio. Esto es algo que ya está escrito y bueno, pues que probablemente se apruebe, creo que está previsto para aprobarlo en febrero. Y bueno, pues ahí tendríamos esa situación de que a pesar de que nosotros les podamos asistir en alta mar y llevar a un supuesto puerto seguro o lugar seguro, luego pues su inseguridad jurídica va a permanecer por mucho tiempo en territorio europeo. Y también, como ha dicho ahora Gustavo, esta nueva sorpresa que son los centros de registro en Albania, que veremos a ver en qué termina, pero también presuponemos que los puertos de desembarco que nos vayan a asignar ya no sean en territorio italiano, sino que directamente nos manden desembarcar a las personas en ese país. Vamos a ver por dónde nos llevan, pero es muy posible que nos encontremos en esta situación. Claro, será muy difícil asegurar que Albania no es un lugar seguro de desembarco, por lo cual pues nos volveremos a exponer, si nos negamos a desembarcarlos ahí, pues a nuevas sanciones administrativas. Y esto pues nos lleva un poquito al tercer punto, que sería los reglamentos específicos que se han ido desarrollando para aplicar a los barcos de salvamento, ¿no? A las ONGs de salvamento. Entonces, como he dicho antes, el decreto en Italia, desarrollado específicamente para obligar a los barcos de salvamento a desembarcar en puertos alejados, que sería una contradicción con lo que marca la legislación internacional, que dice que los centros de coordinación tienen la obligación de dar el puerto seguro, el lugar de desembarco seguro más cercano, que podría darse incluso en otro barco mercante que vaya en rumbo a un puerto en Italia. Sin embargo, pues bueno, aplicando una excepción nuevamente y diciendo que por cuestiones de gestión de país y por seguridad nacional, porque están los centros de registro colapsados, pues nos dispersan por toda la geografía de Italia. También se está desarrollando en Europa, a nivel de toda Europa, un reglamento donde se van a establecer las necesidades o los criterios que tienen que tener los barcos de salvamento. Entonces, la propuesta italiana, que es la que está liderando esta iniciativa, pues establece pues unos criterios de construcción de buques que prácticamente dejaría pues la
la flota civil de rescate inhabilitada, salvo 2 o 3 barcos que cumplirían con estos requisitos, tales como pues, tener una superficie o bien de heliopuerto o bien que facilite la evacuación aérea de las personas, de alguna de las personas heridas, que faciliten que haya un baño para cada 50 personas rescatadas, que se garantice el abastecimiento de agua caliente durante pues un número determinado de horas para todas las personas rescatadas, que haya pues y una serie de servicios pues que la mayoría de los barcos no los cumplimos o nos costaría mucho cumplirlos o supondría unas inversiones muy grandes el adaptar los barcos a este nuevo reglamento. En el caso español, este año, en el 2023, a primeros de este año, se aprobó en un reglamento de despacho nacional donde bueno, se contemplaba pues el despacho de todos los buques mercantes, buques quimiqueros, los barcos de recreo, etcétera, etcétera, y se redactó un artículo específico en el que se recoge los criterios de despacho que tendríamos que cumplir los barcos de salvamento gestionados por ONGs privadas. Entonces, dentro de un articulado tremendo, se introdujo específicamente un artículo donde se establece esos criterios. Y en esos criterios se establece que los barcos de salvamento tenemos que tener un acuerdo previo para poder operar en las aguas donde vayamos a ir. Es decir, si venimos a territorio o a zona de responsabilidad SAR italiana, tenemos que tener un acuerdo previo con Italia para poder hacer operaciones de salvamento de forma activa. No nos prohíbe hacer un salvamento si nos encontramos con un bote espontáneamente en nuestro rumbo, pero sí nos dice que para hacer una acción proactiva de búsqueda y salvamento tenemos que tener un acuerdo previo y expreso con las autoridades del país, de la zona a donde vamos. De manera que nosotros, cada vez que salimos, desde la aprobación de este decreto, que anteriormente también lo hacían en la gestión que se hace específicamente nuestro barco y el Open Arms son barcos que se despachan directamente desde la Dirección General de Marina Mercante, no lo hacen las capitanías regionales, que es lo ordinario y lo habitual, sino que ya se aplica a una situación nuevamente excepcional, de excepcionalidad con nosotros. Ahora mismo, antes era pues digamos, un reglamento, una normativa interna, una interpretación, una circular de la Dirección General de Marina Mercante, que tenía menos, vamos a decir, rigor legal, pero ahora mismo ya es un real decreto, es una ley, entonces ya es una norma de mayor rango que se nos aplica y en ese momento nosotros, cada vez que zarpamos, se nos autoriza a ir desde el puerto, pues en este caso Burriana o Vinaròs, que es donde zarpamos, al puerto que nosotros decimos de destino, que normalmente es Siracusa, se nos autoriza a hacer un rumbo directo, sin desvíos, y bueno, podríamos hacer operaciones de salvamento. Si en ese rumbo directo nos encontramos con un bote de salvamento, pero no podemos desviarnos y hacer, digamos, una búsqueda o operaciones de salvamento ajenos a ese rumbo. Y además nos obligan a firmarlo y a, de alguna manera, comprometernos a no desviarlos de nuestro rumbo. De modo que cada vez que salimos se aseguran que si vamos a hacer operaciones de salvamento estemos incumpliendo este decreto y esta normativa. Que en el caso español ellos podrían interpretar, la administración podría interpretar que hemos hecho una actividad que puede ser peligrosa para la navegación y pueden suponer una sanción de hasta $500.000 de euros. Entonces, bueno, pues esta es un poco también la manera de criminalizar la actividad y hacer una persecución y, en todo caso, pues bueno, siempre tener una garantía por parte de las administraciones de poder aplicar sanciones administrativas indiscriminadamente, ¿no? Lo mismo que hace Italia, simplemente un retraso en la entrada a puerto, porque cuando haces el salvamento te dicen, bueno, ¿y cuándo estima usted que va a llegar al puerto de Bari, por ejemplo, si te han asignado ese puerto? Y bueno, pues llegamos tal día, tal hora. Si llegas más tarde, por lo que sea, pues porque has podido tener una avería o porque has tenido, pues por las circunstancias de la navegación, pues porque hay un temporal o hay una corriente en contra o lo que fuere, pues si llegas más tarde,
directamente la administración italiana te puede aplicar una sanción. Y de hecho, nuestro capitán sistemáticamente cuando se embarcan las personas rescatadas tiene una entrevista con la policía, le llevan a la comisaría y bueno, pues se le aplican eh, unas técnicas de interrogatorio pues bueno, bastante coercitivas y bueno, pues siempre intentando encontrar contradicciones en el testimonio del capitán para justificar una sanción administrativa. El año pasado, en 2022, que digamos son las cifras que podemos tener más actualizadas, en la Unión Europea hubo 963.000 personas solicitantes de asilo, o sea, estamos cerca ya del 1.000.000 de personas solicitantes de asilo en la Unión Europea. Y Alemania tuvo pues, cerca de 250.000, Francia 156.000, bueno, y España tuvo 118.000 solicitantes, casi 119.000 personas llegaron a España y pidieron protección internacional. Con los últimos, pues no sé, digamos, desde 2015 a la actualidad, ¿no? Ha habido un incremento muy relevante de las solicitudes de asilo en el Estado español, ¿no? Muy vinculado pues, a la salida de personas de Siria, a la salida de personas de Venezuela, sin entrar a lo que ha pasado más recientemente con Ucrania, que va por otra vía, que ahora si queréis también lo podemos comentar. Un incremento significativo teniendo en cuenta que la cantidad de personas que pedían asilo, que pedían protección internacional en el Estado español, siendo el Estado español la frontera sur de la Unión Europea con África, era irrisorio. Es decir, estábamos nosotras, y ahí están mis compañeras también de SEAR, que si quieren intervenir, pues bienvenidas. Con mucho gusto, que hay cosas que podrán explicar mejor que yo. Pero estamos hablando de que nosotras en la organización nos planteábamos casi la desaparición del derecho de asilo, ¿no? Yo recuerdo años donde las solicitudes de asilo, en 20 años el número mayor había alcanzado las 9.000 personas, 9.000 y pico, que creo que fue en 2008, así estoy hablando ya de memoria. Y estábamos en un descenso que ha habido años de 3.000 solicitantes de asilo, 3.000 personas solicitando asilo. Entonces, no es que 118.000 solicitantes de asilo en el Estado español sea una cifra muy grande, es que veníamos de una cifra muy pequeña que era para plantearse qué estaba sucediendo para que la gente no pidiera asilo en el Estado español, ¿no? Y entre otras cuestiones que estaban sucediendo y algunas se han incrementado, como esta violencia tan brutal que hace imposible a la gente llegar a un país, llegar a la Unión Europea, estaba también la denegación sistemática, ¿no? que apuntaba Gustavo, ¿no? Unas cifras de personas a las que se concedía protección internacional por debajo del 5%. O sea, la mayoría de la gente recibía una negativa, ¿no? El año pasado esto ha mejorado un poquito es poquito, y el año pasado pues un 16% reconocimiento del derecho de asilo, ¿no? Estaba revisando las estadísticas y por debajo del Estado español pues está Malta y Chipre. O sea, los únicos países que dan menos protección internacional que España son Malta y Chipre, ¿no? La media de la Unión Europea está en un 38% de reconocimiento de la protección internacional. Y de ahí, pues para arriba, pues están, bueno, pues muchos países, entre ellos Alemania, ¿no? Que tiene un número bastante importante de solicitantes, ¿no? Y prácticamente más del doble de solicitantes que España y un 50% de reconocimiento de la protección internacional, ¿no? Y ya que estoy abordando esto, pues también explicar un poquito, igual o recordar, ¿no? Nosotros tenemos la Unión Europea hay unas directivas que marcan unos mínimos comunes, mínimos, no máximos, sino mínimos comunes, porque esto es otra cosa que sucede a veces, que es como, ¿no? Si la directiva europea baja estándares, parece que los Estados miembros tienen que bajar estándares de protección o de garantía de derechos, y no es así, ¿no? Se establecen mínimos y luego las legislaciones domésticas, ¿no? Como dice Íñigo. Y la obligación de los Estados, obviamente, es proteger, conceder, reconocer la protección internacional para aquellas personas que vienen huyendo perseguidas, ¿no? Por razones de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social determinado, por sus opiniones políticas, ¿no? Como marca la Convención de Ginebra del año 51. Eso es una obligación y es de las pocas obligaciones internacionales en materia de derechos humanos
con todo lo que llevamos hablando en el curso, ¿no? Que es una de las cosas que yo quería así abordar brevemente, ¿no? Entonces, te pueden conceder protección internacional, lo que el año pasado, resoluciones favorables de protección internacional, hubo 14.000. 14.000 no se resolvieron las 118.000 porque a veces el procedimiento tarda más de un año, entonces se resolvieron 86.000 solicitudes, 87.000 casi. A 14.000 personas se les dio una protección, 6.800 el estatuto de asilo, que es la protección máxima, y a otras 7.000 una protección subsidiaria. La protección del estatuto de asilo y la protección subsidiaria son dos protecciones que son protecciones internacionales y que están recogidas en la ley de asilo, ¿no? Esta es la protección, ahí se acaba, ¿no? Luego hay otras personas a las que se les reconoce, se les ha concedido un estatuto, se les ha concedido un permiso, mejor dicho, una autorización de razones humanitarias, por razones humanitarias, que está establecida en la legislación de extranjería y que se ha usado mucho para el caso de las personas de Venezuela, ¿no? Y que han sido 20.000 personas el año pasado, 24% de las resoluciones, ¿no? Y que, como os decía, está muy centrado en Venezuela. Entonces, bueno, contamos con la protección internacional para las personas refugiadas, con una aplicación no sé, muy orientada muy orientada a Venezuela, que nunca se había empleado de esta manera, que se utiliza a través de la ley de extranjería, con las razones humanitarias y con una mayoría de la gente que se queda en situación vulnerable, ¿no? En situación de irregularidad. Luego está el tema de las personas de Ucrania, que es muy conocido, que es el empleo de la Directiva de Protección Temporal, que tiene un reglamento de aplicación en el Estado español también y que solo se ha utilizado para Ucrania, ¿no? Entonces, bueno, es también el análisis que al principio de la sesión nos comentaba Gustavo, ¿no? Sobre la perspectiva también, bueno, en la necropolítica, la perspectiva racial, la perspectiva colonial y la perspectiva también podríamos llamarlo, no sé, ¿no? De intereses económicos, geopolíticos y geoestratégicos que están detrás también de la aplicación de los instrumentos de protección que tenemos, ¿no? Yo lo que venía planificado un poco, ¿no? Era, bueno, comentaros un poco las demandas que desde SEA Refugiatu Equín venimos haciendo. Y gracias también al trabajo con otras compañeras, con otros colectivos que saben de un montón de cosas, porque este tema, le hemos dado una mirada, digamos, muy amplia a este tema y que se recogen. No me quiero extender mucho en ellas porque son muchas y porque están, os voy a mandar el enlace para quienes no hayáis estado, ahora mismo, un segundo, para quienes no hayáis estado en la plataforma de toda la formación, ¿no? Pero en la página web de SEA Refugiatu Equín, voy a mandarlo por aquí, por el foro. Tenemos un manifiesto que ha contado con la adhesión de más de 60 organizaciones que llevamos a cabo hace unos meses y que hemos entregado a algunos partidos políticos, ¿no? Y en el informe que hemos mencionado en varias ocasiones de Deshabitadas, que está también en ese enlace que os mando, pues hacemos una extensa recapitulación de demandas, ¿no? Son demandas que tienen que ver, por resumir lo que hemos visto a lo largo de la formación y que sigue el lunes que viene, entonces, tienen que ver con las causas de salida, con el tránsito y con el acceso a derechos una vez que la gente logra llegar, pues, al Estado español, en este caso, o a la Unión Europea, ¿no? Y en ese sentido a mí me gustaría, y lo he destacado en muchos espacios, recordarlo porque es extrañamente significativo, es que en materia de cambio climático y en materia de fiscalización del poder corporativo, que son dos temas que hemos visto en el curso y que también nos hablaban los compañeros del observatorio el otro día, ¿no? De lo mal, no hay nada vinculante. O sea, estamos escuchando permanentemente la degradación ambiental, el cambio climático, que se posiciona, obviamente, y no se posiciona el modelo neoliberal que lo provoca, pero no hay ningún compromiso vinculante que obligue a los estados a tomar medidas vinculantes en materia de generar más el medio ambiente y de no producir más cambio climático. Y ahí tenemos agendas, tenemos todas las cumbres ahora, ¿no? Va a volver a ver todas las cumbres de cambio climático desde los acuerdos de París. Tenemos la Agenda de Desarrollo Sostenible, tenemos las agendas internacionales, el Pacto Global de Migraciones y el Pacto Global de Asilo,
no hay nada que vincule, no hay nada que obligue. Eso me parece un tema importante y nosotros en ese sentido y con las compañeras expertas en la materia, pues hacemos reivindicaciones muy concretas, tanto de cara al gobierno vasco como al gobierno español y a la Unión Europea en materia de cambio climático y en materia de fiscalización de las empresas que están actuando en los territorios, ¿no? Y también de las empresas que llegan aquí y los bienes naturales que usamos aquí para el modelo, para el cambio energético, ¿no? Bueno, eso es una pata de las demandas y otra pata de las demandas tiene que ver con la posibilidad de acceder a un lugar seguro, ¿no? Y tiene que ver con qué va a pasar con el Pacto Europeo de Migración y Asilo, ¿no? Bueno, que nos presenta un escenario muy desalentador, ¿no? Hace un tiempo las compañeras de CEA nos decían, ¿no? Lo mejor sería que el pacto no saliera adelante, pero bueno, teniendo en cuenta lo que ha pasado con el pacto, bueno, pues se complica las labores de desembarco, de las labores humanitarias, el acceso a la protección internacional, ¿no? Y veremos lo que acaba pasando con la directiva de protección temporal que se está usando para Ucrania y que esa es otra de las demandas que SEAR hemos hecho y hemos querido poner el foco positivo en, bueno, qué bien, qué fantástico. Y así es, que a las personas que viven detrás se las proteja, pero esta directiva de protección temporal no es una directiva para un país, es una directiva para proteger a las personas que se ven obligadas a huir de una violación masiva de los derechos humanos, ¿no? Hablamos también de que se termine con la figura del visado de tránsito para aquellos países donde la gente está viviendo una situación de violencia grave y el visado de tránsito es una cosa que pasa súper desapercibida y es la imposibilidad de tener que solicitar un visado para hacer una escala en los aeropuertos españoles, es decir, comúnmente en Barajas, para determinados países, lo que hace que mucha gente no pueda transitar por España en otros vuelos, ¿no? Que a veces ha sido una vía segura para muchas personas. Este visado se le está exigiendo actualmente, entre otros países, a Yemen, a Siria y a Palestina. Bueno, esto da también, digamos, una perspectiva, ¿no?, de las políticas en materia de acceso al Estado español que tienen los gobiernos a veces comunes aunque haya un cambio, aunque haya política, digamos, cambio de partido político, en algunas cuestiones hay cosas que se mantienen, ¿no? Y creo que la masacre de Melilla pues da muestras de ello, ¿no? También reivindicamos un sistema de identificación de personas desaparecidas. O sea, en SEAR nos parece cada vez más grave y más preocupante la muerte de las personas, obviamente, en tránsito, pero la desaparición, ¿no? Por el impacto emocional y el impacto que tiene para las familias no poder enterrar, no poder saber, ¿no?, el paradero de las personas. Creo que hemos sido, como a lo largo de la historia, conscientes del dolor que genera la desaparición en otros contextos, pero con el tema migratorio y de refugio, pues no sé si estamos poniendo la mirada, algunos compañeros lo están haciendo, que merece este tema, ¿no? Desde 2014 que la OIM empieza a hacer recuento de personas desaparecidas y muertas en el mundo, en rutas migratorias, habla de casi 60.000 personas y la mitad en el Mediterráneo. De estas muchas personas son desaparecidas, ¿no? Sus familias no han podido enterrarlas, no han podido despedirse, no han podido tener la certeza de que han fallecido en el tránsito, ¿no? Y también abogamos por un uso acorde a los tiempos y a los derechos de las mayorías sociales, de los instrumentos que sí tenemos y que sí son vinculantes. Nosotros nos hemos debatido mucho sobre cómo defender esto, ¿no? O sea, porque con el tema de la degradación ambiental, del impacto de los grandes proyectos de desarrollo, de esta violencia que hace que las condiciones materiales de vida de mucha gente sea imposible, ¿no? Y muchas veces de manera estratégica para sacarla de los territorios, se había que pedir instrumentos nuevos, ¿no? Yo me acuerdo siempre en una sesión, con mucha razón, con los compas de Ongietorri y Refugiatuak, que decíamos, no, es una cuestión de voluntad política, ¿no? Nos decían con mucha razón y que lo compartimos plenamente, no es un tema de lenguaje, ¿no? Pero voluntad política sí hay una voluntad micropolítica, ¿no? Entonces, obviamente habría instrumentos mejores, podríamos tener instrumentos mejores, pero los instrumentos que tenemos en materia de protección internacional, si hubiera una voluntad de que la gente pudiera
de que la gente recibiera protección serían suficientes, ¿no? Yo siempre digo que los instrumentos que no protegen son los que no tenemos, ¿no? Y en ese sentido, pues además de extender la protección temporal a quienes puedan necesitarla, además de la gente de Ucrania o de poder extender a otras nacionalidades, las razones humanitarias que se han usado para Venezuela y de tener una aplicación que cumple al menos los estándares europeos, ¿no? de la protección internacional. Y de utilizar también la vía de la regularización que nos permite la ley de extranjería, ¿no? A mí me parece que un tema fundamental también que está en disputa con esta idea de la necropolítica que también nos han explicado los compañeros, que suena un poco cool porque últimamente se ha usado mucho, pero nosotros lo defendemos, es el relato, ¿no? Es la narrativa que se está construyendo sobre las migraciones y sobre el refugio. Y en ese sentido, para nosotros es muy, muy relevante, y eso Gustavo lo explica muy bien en su tesis doctoral, que soy muy fan de esa tesis que ha escrito, es que entre el movimiento forzado de población y el movimiento voluntario, que lo hay, pero es muy pequeño, ¿no? Hay un continuo, ¿no? Hay un continuo bastante complejo. Y nosotras llevamos años defendiendo que cuando una persona se ha visto obligada a salir de su país de origen, se ha visto obligada a salir de su país de origen por una violación de derechos humanos, empezamos a entrar, ¿no? en el ámbito del desplazamiento forzado, sea una persona refugiada que puede caber su protección puede caber en Ginebra, o sea una persona que debe recibir otro tipo de protección. Pero para nosotros es muy importante hablar de derechos humanos. Es decir, por eso en este curso hacemos esta reivindicación, ¿no? Este lema de esta formación es: no es el clima, es el capital, ¿no? Porque poner la mirada en un síntoma, que es el cambio climático, es muy relevante y es bien relevante y hay que seguir haciendo ese trabajo, pero lo que convierte un movimiento de población en un movimiento forzado es si ha habido una violación de derechos humanos, ¿no? y qué medidas ha tomado el estado de origen para paliarla y para proteger a las personas, y qué pasaría si son devueltas. Y en ese sentido, pues creemos que la interpretación de los fenómenos sociales es también nuestra responsabilidad y también nuestro derecho, ¿no? Nosotras nos han llamado en algunos momentos osadas por mantener esta línea de trabajo o por defender que una persona es refugiada por lo que ha vivido, ¿no? Que eso además lo dice el derecho y no porque un Estado la reconozca como tal, pero también creemos que no se puede dejar en manos de quienes generan los fenómenos, de quienes generan la violencia, definir los fenómenos sociales que las mayorías sociales sufren, ¿no? Entonces nos toca hacerlo a las organizaciones y, si es posible, por supuesto, de la mano y escuchando a quienes sufren los procesos de expulsión y los procesos de refugio y de desplazamiento forzado.